cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Y lo importante es que el Señor está con nosotros. A ver cuántos dicen lo mismo. Aunque no lo podemos ver, ¿sí? Está con nosotros. Y eso es hermoso. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice un corito muy viejito, ¿sí? Pero que tiene una gran verdad. Dice: dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. A veces es un coro que podemos cantar con alegría, pero sabes que difícil cuando estoy atravesando una adversidad. Yo te pido, dame fe. No sé, en algún momento de su vida le dijo al Señor: dame fe, porque me parece que la fe que tengo no me alcanza para creer. No me alcanza. ¿Sí? Y qué hermoso entender que ese Dios de poder está escuchándonos. Siempre está tendiendo su mano hacia cada uno de nosotros. Cuando desmayamos, cuando muchas veces las dudas dan vuelta a nuestro alrededor, más Él es mayor que las dudas. Él es nuestro Dios. Él es poderoso. Él es fuerte. Es nuestro refugio. Y dice el coro: dame fe, dame fe. Yo te lo pido. ¿Por qué? Porque hay cadenas que romper. ¿Cuántas veces miramos en lo espiritual y parece que nada va a acontecer sobre aquello que estamos rogando, pidiendo? Parece que allí nadie lo puede derribar. Pero ¿sabes la buena noticia? Que Él es el que rompe las cadenas, ¿sí? Derrumba murallas. Con Él asaltamos muros. Amén. Porque hay cadenas que romper. Sin duda, hemos visto muchas veces la mano del Señor sobre nuestras vidas, sobre situaciones. ¿Sí? Y dice: porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Hay cosas que sucedieron y que de pronto quedaron atrás, pero hay otras que hoy me veo o se ve usted luchando. Gigantes que lo enfrentan, situaciones. ¿Sí? A ver, ¿sabe que somos imperfectos? Esa obra que el Señor está haciendo, ¿sí? Dios está trabajando. No la dejó de lado cuando a veces pensamos que el Señor ya dejó de lado mi vida, ya Él no trabaja. No, aún en el silencio, aún en aquellos momentos donde pareciera que nada está a nuestro favor, todo parece estar en contra, como aquellos vientos contrarios, ¿sí? Que tuvo que soportar Pablo en aquella tempestad en el mar, que ya habían perdido la esperanza de vivir. Parece que allí sería el sepulcro de ellos. Mas el Señor tiene la última palabra. Porque hay cadenas que romper, dice, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Y debemos ser conscientes de esta realidad, ¿sí? De que necesitamos tener fe hoy.
La fe de ayer, la fe de la semana pasada fue para ese momento, pero hoy necesito fe, necesito confiar en Dios. Porque muchas veces nos vemos debilitados. Y sabemos que a través de la palabra viene esa fe que nos mantiene firmes. Y somos conscientes de nuestra fragilidad, ¿sí? De nuestras debilidades que nos rodean, que somos endebles. A veces nos sentimos tan fuertes, ¿sí? Pero qué hermoso cuando podemos reconocer esas debilidades, esa fragilidad, ¿sí? Entonces allí somos fuertes. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Algo contrario a la razón, contrario a al común de la mente de las personas. ¿Sí? Dice así, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Si se encuentra en alguna de estas situaciones, no es para tirar la toalla, sino para mirar al Señor, que es aquel que nos levanta. Y el gozo de la palabra que viene a nuestras vidas, porque nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que nosotros escuchamos a través de la palabra. ¿Sí? Porque cuando soy débil, decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. A ver, ¿puede entender esa gran verdad? Cuando soy débil, soy fuerte, porque no está mi confianza en mí mismo, sino en aquel que me fortalece. ¿Sí? El que cambia mi óptica, la perspectiva de ver las cosas. Y qué bueno nos hace mirar a Dios. Qué bien nos hace. De tal manera que el Señor Jesús instó a quienes, a sus seguidores, a nosotros, a tener fe, a tener confianza en Dios. Confianza en Dios. No te dejes vencer por el engaño, por las mentiras de Satanás, que no puedes. No te dejes engañar, no desmayes, no bajes los brazos, no pierdas el ánimo, no pierdas el ánimo a causa de las dificultades que son propias de la vida aquí en la tierra. Ellas vienen, pero ellas se van. Ellas vienen para hacernos más fuertes, más resistentes. Allí como aquellas palmeras en los desiertos, hay un tipo de palmera que tiene una raíz tan hondo como aquella altura que tiene esa palmera, que vienen los vientos más poderosos, pero aunque
la inclinan hasta la arena, ella se vuelve a erguir. Y así es el cristiano. Pero miremos a esa raíz. El Señor quiere que tengamos una profunda raíz, una base fuerte. Y hermanos, estamos sobre aquella roca fundados. En estos tiempos estamos fundados sobre aquella roca inconmovible, la cual es Cristo. Podrán venir tormentas y van a venir. No deben tomarnos por sorpresa, pero nuestra casa no caerá. A ver, no va a caer. Aunque muchas veces el padre de mentira dice eso, pero no. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo que Dios ha garantizado la vida del cristiano en aquella obra gloriosa. Es suficiente en la cruz del Calvario, donde Él murió por nuestros pecados, pero se levantó de la muerte. Se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo para hacernos entender que Él es el único camino, es la vida, es la verdad, el único que nos puede llevar a la eternidad con Dios, al cielo. Esa obra fue y es perfecta. Y allí descansan nuestras vidas, en paz, en confianza. ¿Y cuántas veces el enemigo quiere sacarnos de allí? Gloria a Dios. Fíjense ustedes allí en el Salmo 116. Salmo 116, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuántos y cuántas veces nosotros queríamos de alguna manera pagar un favor para que Dios nos haga? Y eso nunca iba a suceder. Nunca iba a suceder, porque Dios tuvo otro plan, un plan mejor para salvarnos. ¿Y cuál fue ese plan para salvarnos? Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de ¿qué? De la salvación. Pero debemos saber que la copa que el Señor bebió en su momento era la más amarga, llena de sufrimiento, llena de dolor. Pero Él estuvo dispuesto a ir a esa cruz por amor de nosotros, porque nos ama. Él nos eligió, no nosotros a Él. Tomaré la copa de la salvación. Y qué distinta es la copa que tuvimos que beber cuando aceptamos a Cristo. Tomar la salvación, porque esa salvación viene por creer en Cristo, ¿sí? Por confiar en Él, por aceptarlo en nuestro corazón. Dice: y tomaré la copa de la salvación.
¿Y qué produjo eso en nuestro interior sino el gozo de haber sido librado de una condenación? Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, yo era nuevito, no entendía nada, nada de nada. De la Biblia cero. Pero en aquella noche, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, sin entender demasiado, Él entró en mi vida y le aseguro que el gozo que sentía nunca lo experimenté, ¿sí? Como aquella vez. Y ese gozo está. Y yo por una noche no pude dormir de alegría y de gozo en mi corazón. En ese momento no podía entender lo que me sucedía, pero era el gozo de la salvación. Pero el precio que tuvo que pagar Cristo en la cruz pasó ese trago amargo, pero mirando mucho más allá de los sufrimientos. Amén. Gloria a Dios. Y dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré, ¿qué? El nombre de Jehová. Qué hermosa canción. Hace muchísimo tiempo había escuchado el himno de victoria. ¿Sí? Y habla de pasar al otro lado. Cuando aquellos judíos pensaron que quedarían sepultados en el Mar Rojo, pero allí el Señor abrió las aguas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar una escritura que el Señor colocaba en mi corazón, y es acerca de Jesús calma la tempestad. Vamos a mirar allí Marcos, el capítulo 4, versículo 35. Es un texto que muchas veces nosotros lo hemos escuchado, pero como su palabra se renueva, es rica, Dios tiene para hablarnos una vez más en la situación en la cual usted se encuentra. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, hay falta de luz, no es tan fácil andar de noche, hay más peligros. Y dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Fíjense el coro que cantó el hermano. ¿Sí? Hay victoria en el nombre de Jesús. Aunque atravesemos el peor desierto, la peor dificultad, ¿sí? El Señor nos dará la victoria. Amén. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y me detengo a pensar en esta palabra de pasemos, pasemos. Y sabe que muchas veces nosotros cuando estamos en una situación solito, dice, uy, pero Señor, estoy solo. O tú dijiste, bueno, estoy sola. Que en algún momento lo hemos dicho, estoy solo en esta situación. ¿Sí? Pero en este pasemos, ¿sí? Nos da a entender que en esas situaciones Dios también está envuelto en esa situación. Pasemos. Pasemos. Aunque no lo veas, aunque pareciera que sus palabras las llevara al viento, porque hay momentos que pareciera que fuese así.
pero Dios está allí. Y de pronto aquella palabra nos hace revivir, nos llena de ánimo, nos llena de fuerza. Pasemos al otro lado. ¿Sí? Y aquellos discípulos debían confiar en esa palabra. Sin duda era una noche calma. Quizás, me imagino que había una luna hermosa, estrellas, esas noches que parecen día, donde todo se ve, ¿sí? Aunque las sombras se vean, pero de pronto tenemos algo de luz. Pero dice que se desencadenó una tormenta cuando ya estaban en la barca. De pronto todo se oscureció. Y qué difícil se pone cuando está todo oscuro, cuando no tengo claridad en algún tipo de situación, cuando yo no sé a quién acudir. Pero sí la palabra nos dice a quién debemos acudir. Acudir al Señor. Y el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y vemos allí, ¿sí?, el versículo 38. Dice que Jesús estaba en la popa, en la parte de atrás de la nave, de la barca. ¿Y qué hacía él? Dormía. ¿Pero por qué dormía Jesús? Porque había sido un día duro. ¿Sí? Él fue limitado a un cuerpo humano como el nuestro, pero él sin pecado. Pero él se cansaba. Y me llama la atención que dice, y le tomaron como estaba en la barca. ¿Sí? Y ya había llegado la noche, estaba cansado. Y vemos allí a Jesús cansado, ¿sí? Y se durmió. Propio de ese cansancio, pero también que nos revela a Jesús, ¿sí?, verdadero Dios, pero también un verdadero hombre. Dios hecho hombre. Y era necesario que eso sucediera para llegar a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice, y él estaba en la popa, estaba atrás. Y al frente, ¿quién estaban? Sus discípulos, que ya no estaban tan tranquilos, estaban intranquilos, porque de repente aquellas aguas comenzaron, ¿sí?, comenzaron a entrar ¿a dónde? A aquella barca. Y estaban asustados. Y fíjense que ellos eran pescadores, que no tenían miedo, pero allí, frente a la tormenta, era otra cosa. Y dice que se desesperaron. Y ¿saben? Son esos momentos cuando decimos, Señor, ¿dónde estás? Estoy allí solo. Pero ¿sabes? El Señor estaba entre ellos. Pero también Dios permitiendo eso para ver la iniciativa de ellos. ¿Qué hacían en medio de una tormenta? Porque podemos cantar acá en la iglesia cuando vinieran tormentas, cuando pasase por distintas situaciones, ¿sí? Yo saldré adelante, yo no temeré. Pero claro, es difícil cuando eso sucede en nuestra vida. ¿Sí? Y allí estaban los discípulos. Y dice que
vez de confiar. No, el Señor está con nosotros. Aunque está durmiendo, Él está con nosotros. Hemos visto los milagros que Él hizo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Pero de repente se olvidaron. Y qué fácil es olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en cuestiones de segundos, en cuestiones de minutos. Y dice, maestro, fueron a despertarle a Jesús. Él estaba en la barca. Él está en tu barca. A pesar de las tormentas. Y Él sigue allí. Pero enfrenta la adversidad en el nombre de Jesús. No tengas miedo. No temas. Maestro, fue el reproche. Maestro, pero si Él estaba con ellos en la tormenta. Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no te importan nuestras vidas? A Jesús le importó nuestras vidas. Descendió del cielo. Se despojó de su gloria y se humilló, haciéndose hombre, siendo hombre, dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, el Señor tiene cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de mí. A ver, tiene cuidado. ¿Sí? Y Dios quiere que miremos a Él. Porque debemos entender que dependemos de Él. No dependemos de nadie más. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. Y el tenerlo a Él es tenerlo todo. Pasemos al otro lado. ¿Sí? En la tormenta, Él va conmigo, Él va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y dice, pero ¿cómo? El Señor, ustedes no tienen fe. Y allí donde tenemos que mirar a nosotros mismos, dice, mirad por vosotros mismos. Si estábamos alimentándonos de esta palabra que sale de su boca, porque a través de ella nuestra fe, ¿sí?, se fortalece, se robustece. Gracias, Jesús. Dios tiene la última palabra. Y eso es hermoso porque esas mismas palabras nos llevan a tener ese descanso que muchas veces nos falta. Porque no estamos en reposo. Porque nos falta confianza en Dios. Porque tememos. Vamos a mirar una escritura allí en la próxima página, en Marcos 5, versículo 21 en adelante. Aquellos discípulos, futuros apóstoles que el Señor los estaba preparando, como el Señor está preparando cada uno de nosotros aquí en la tierra con un propósito,
un alto propósito. No olvidemos esa gran verdad. Dice que fiel es aquel que os llama, el cual también hará. No interesa el tiempo que haya pasado, pero si estamos en sus manos, debemos tener confianza. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Miraba a Jairo, comenzó y dice que se postró a sus pies. Había algo que estaba sucediendo, había una desesperación en este hombre, pues su hija estaba agonizando. ¿Sí? Y qué bueno que haya acudido Jesús. Y qué bueno es acudir en aquellas situaciones límites a Jesús, porque eres el mismo, ¿sí?, que intervino en la vida de Jairo frente a esta situación. Él es el mismo. Él nunca cambia. Y dice que se postró a sus pies y miraba lo importante que es postrarse. Postrarse habla de desarmarse, porque siempre nosotros nos escudamos con autojustificación, ¿sí? Siempre andamos, ¿sí?, a la defensiva. A ver, ¿algún momento anduvo a la defensiva? Sí, sí. Pero ¿sabes? Cuando nos humillamos, dejamos de lado esas cosas, prejuicios, argumentos humanos. A veces presentamos nuestros argumentos al Señor. ¿De qué valen ellos? Y lo que hizo este hombre, se postró delante del Señor. Dejó de lado todo eso que no tiene ningún sentido, no vale para nada. Y muchas veces queremos justificarnos a nosotros mismos. Y dice que le rogaba mucho. Le rogaba mucho. ¿Cuánto tiempo estamos rogando? ¿O no hemos cansado de hacerlo? Dice que el Señor oye y en su tiempo Él actuará. ¿Seguiremos rogando? ¿Seguiremos clamando? Él escucha. Su oído no es sordo. Y muchas veces los sordos somos nosotros a su palabra, que ella viene, ¿sí? Ella viene para bendecirnos, porque el Señor quiere hacer eso con nosotros. ¿Se complace en qué? En bendecirnos. Se complace en bendecirnos. Dice, y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ¿Tienes alguna petición? ¿Algún problema? Díselo a Él. Porque a veces nos guardamos dentro de nosotros y no le hablamos en oración a Dios. Enmudecemos y Él quiere escuchar. ¿Sabes que cuando Adán pecó, ¿crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? A ver. ¿Y por qué el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? Diga, pero ¿cómo, Señor? Pero para que reconociera
que él había fallado, que Adán había fallado. Señor nos auxilie. Que el Señor nos auxilie. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, fíjense lo que el Señor, ¿sí?, hizo a través de ese ruego. Y le rogaba mucho. Y se humillaba. ¿Sí? E hizo lo que Jairo le había dicho. Hay veces que Jesús hablaba, dice, ¿crees? Dice, tu fe, por tu fe se salva, y de pronto a la distancia Dios intervino. Pero acá Jesús mismo fue hasta la casa de Jairo frente a esa petición. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quiénes somos nosotros más? Él quiere hacerlo. No sé si puede captar. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿sabe? Traía la peor noticia, porque él sabía que su hija estaba agonizando, pero la noticia que le traía era peor. Dice, no, la verdad que tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Creo que a ese papá se le conmovieron allí todo por dentro. Y dice, tu hija ha muerto. Dice, ¿para qué molestas más al maestro? Como diciendo, deja de rogar, deja de humillarte. Ya no hay nada más para hacer. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de hermanos, de personas desahuciadas que decían, bueno, ya no hay más remedio? Pero Dios tenía y tiene la última palabra. Pero Jesús, luego, porque a Jesús también le llegó a sus oídos, ¿sí?, la muerte de la hija de Jairo. Pero fíjense pero Jesús luego que oyó, que escuchó que lo que se decía, la realidad era dura, no se la podía digerir. ¿Sabe que cuando hay un luto ese proceso es difícil de digerir? Aquello que hemos pasado por ese proceso no es tan fácil. Pero fíjense usted que él, más allá de esa realidad, le dice, no temas, no temas. ¿Por qué no debía temer? Porque él estaba en control de toda situación. No temas. ¿Sí? Dios estaba allí. Hay un coro que dice, no hay fuerte como Jehová, no hay fuerte, yo no conozco. Varón de guerra, varón de guerra. El varón de guerra es nuestro Señor. No hay fuerte como Jehová. ¿Sí? Y dice, no temas, cree solamente. Y hermanos, creer en sus palabras, creer en sus promesas, ¿sí?, es lo que nos pide el Señor. No es de un gran esfuerzo, porque ¿sí?, no tengo que caminar, hacer tantas cosas, no. Es creer solamente, que tenga confianza, que tenga fe.
fe en lo que Él nos dijo. Dice, no temas, cree solamente. ¿Sí? Y aunque habían burlas alrededor, aunque habían risas, había sarcasmo, ¿sí? Allí Jesús iba a aquel lugar donde de repente la muerte se había sentado en el trono. Dice el 40, y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Júntese con personas que le animen. ¿Sí? Y tomando de la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Qué cosas ha hecho el Señor? ¿Qué cosas Dios quiere hacer en estos tiempos? ¿Creemos a su palabra? No temas. Cree solamente. No sé cuál es tu problema hoy, pero mira a Dios. Mira al Señor en esta hora. Dependemos de Él. Dios tiene la última palabra. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Señor es mayor que la realidad. Y a veces, aunque miramos la realidad que muchas veces está en contra, el Señor está con nosotros. Va en nuestra barca y Él es nuestro capitán. Me llamaba la atención que en la parte de la popa, allí está el timón, ¿sí? Aunque iban adelante los discípulos, pero Él tenía el control de todo. A ver, ¿Dios tiene control de todo? Dios tiene el control de tu vida. No temas. Amén. Vamos a estar de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a mirar al Señor frente a esta palabra. Gracias, Jesús. Señor, muchas gracias. Eres tú el que alimenta nuestras almas con tu buena palabra. Tu buena palabra anima, exhorta, redarguye. Oh Dios Santo, te damos gracias porque ella también nos purifica. Nos lleva a mirar, más allá de aquellos montes, porque tú has sido siempre nuestro socorro. Señor, pon tu mano sobre tu pueblo, frente a las distintas necesidades, Señor. Interviene, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Gracias, Señor, porque tú eres, aleluya, aleluya, el Dios todopoderoso, Señor, aquel que abrió, Señor, aleluya, el mar rojo, Señor, para que aquel pueblo pasase. Gracias porque encontramos en tu palabra que dice, pasemos al otro lado, oh Dios santo, y debemos pasar en esta tierra, pero también, oh aleluya, aquella eternidad contigo, Señor. Gracias, pero gracias que en esta tierra tú estás con nosotros y te pedimos que tú nos ayudes. Y Señor, aumenta nuestra fe. Danos fe, Señor. Pero ayúdanos a entender que esa fe viene por el oír la palabra. Que podamos ir a tu palabra, Señor, para que nos empapemos de ella. Y Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu bondad, por todo lo que hiciste por nuestras vidas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos a buscarte en estos tiempos, o a apartarnos para ti, como dice tu palabra. Sed santo porque yo soy santo. Te damos gracias. Y también en esta noche queremos pedirte por estos, aleluya, pedidos de auxilio, Señor, en el nombre de Jesús. Interviene sobre cada nombre aquí escrito, Señor, en el nombre de Jesús. Envió su palabra y los libró de toda ruina, los sanó, dice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Continuamos orando, Señor, por hermano Tito, por Paula Yicazafús. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Por Graciela, Señor, por Jorge Chamorro, oh Dios santo, aleluya, Nahum, por Débora, el nombre, Señor, aquí escrito por Martín, pon tu mano de poder. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.